Adaptación cultural obligatoria para español. México. Querida audiencia, respiren hondo. Hoy les traigo una historia sobre fuerza, nuevos comienzos y la valentía de quienes deciden transformar el dolor en esperanza. Una joven, marcada por decisiones ajenas y cicatrices antiguas, encuentra en un nuevo hogar no solo refugio, sino también la oportunidad de descubrir su propio valor. Entre desafíos, secretos y un vínculo inesperado, el destino demuestra que el amor puede florecer hasta en las tierras más áridas del alma. ¿Será posible renacer cuando todo parece perdido? Gracias por estar aquí. Suscríbanse, activen la campanita y cuéntenme. ¿Están escuchando desde el camión, preparando la cena o relajándose en el sillón? La historia apenas comienza. El traqueteo de la camioneta vieja hacía que Luisa Mendoza apretara los dedos contra el asiento de cuero cuarteado por el tiempo. El paisaje poblano desfilaba por la ventana en tonos de verde y tierra, mientras ella intentaba ignorar el dolor punzante en su pierna derecha. A los 19 años, su rostro joven llevaba una expresión que mezclaba miedo y resignación. La terracería serpenteaba entre cerros cubiertos por cafetales, llevándola lejos del pequeño pueblo de Zacatlán, donde había crecido. Sus ojos castaños, enmarcados por largas pestañas, estaban fijos en el horizonte, evitando encarar a Agustín, su hermano, que manejaba en silencio. Las manos de él apretaban el volante con fuerza innecesaria, como si también estuviera intentando contener algo dentro de sí. ¿Falta mucho?, preguntó Luisa, su voz casi un susurro. Ya casi llegamos. Pronto conocerás a tu nuevo patrón, respondió él secamente, sin desviar los ojos del camino. Agustín había vendido a su hermana como empleada doméstica a un hacendado del cual ella no sabía nada, solo que había pagado una buena suma y no le importaba la discapacidad de Luisa. Para Agustín, era un alivio deshacerse de la responsabilidad que había heredado tras el fallecimiento de sus padres. Para Luisa, era el comienzo de una jornada incierta. ¿Él sabe sobre mi pierna?, preguntó Luisa, tocando instintivamente la cicatriz escondida bajo el pantalón de mezclilla. Sabe todo. Dijo que no importa, siempre y cuando trabajes bien, respondió Agustín con indiferencia. El accidente en la infancia, cuando una caída de un barranco le provocó una fractura expuesta maltratada, le había dejado a Luisa una cojera permanente. En Zacatlán, eso era motivo de miradas de lástima o burla. La camioneta se detuvo bruscamente frente a un portón de madera rústica. Una placa desgastada indicaba Hacienda Esperanza. Agustín tocó el claxon 2 veces y segundos después, un hombre alto y de piel bronceada por el sol se acercó para abrir el portón. Vestía una camisa a cuadros con las mangas dobladas hasta los codos y un pantalón de mezclilla gastado en las rodillas. Su rostro, parcialmente cubierto por una barba bien cuidada, tenía líneas de expresión que delataban sus casi 40 años, pero sus ojos verdes transmitían una serenidad inesperada. Era Santiago Aldama, el dueño de la hacienda. Mientras la camioneta avanzaba por el camino de tierra que llevaba a la casa principal de la propiedad, Luisa sintió un nudo en el estómago de aprehensión. Agustín detuvo el vehículo frente a una casa amplia de estilo colonial, con paredes blancas y ventanas de madera pintadas de azul. «Llegamos», anunció apagando el motor. Luisa tomó su pequeña maleta gastada, donde había guardado lo poco que poseía. Al bajar de la camioneta, se apoyó firmemente para no demostrar debilidad. Santiago se acercó con pasos calmados, observando a la joven sin disimular su evaluación. «Bienvenida a Hacienda Esperanza, Luisa», dijo él, su voz grave pero gentil. Aquellas simples palabras, pronunciadas sin lástima ni desprecio, hicieron que algo despertara dentro de ella. Un pequeño haz de luz en medio de las sombras de incertidumbre. «Gracias, señor», respondió, bajando los ojos. Agustín rápidamente se apresuró a formalizar la entrega. «Todo está bien entonces. Ella sabe cocinar, limpiar, cuidar el huerto. Solo no puede cargar peso por la pierna, pero en lo demás se las arregla bien». Habló como quien describe una mercancía. «Está bien. Arreglaremos los detalles en la oficina».
respondió Santiago, indicando la casa con un gesto. Luisa permaneció parada, sujetando su maleta, mientras los dos hombres entraban a la residencia. Minutos después, Agustín salió apresurado, contando algunos billetes. Se acercó a ella con pasos rápidos. «Está hecho. Te quedarás aquí ahora», dijo, evitando su mirada. «¿Te vas así? ¿Sin siquiera despedirte bien?», preguntó Luisa, la voz ahogada por la emoción contenida. «Es mejor así. Tendrás una vida mejor aquí de la que podrías tener conmigo. El dinero ayuda a pagar las deudas de papá. Tengo que irme». Antes de que ella pudiera responder, Agustín ya estaba en la camioneta, encendiéndola. Luisa observó el vehículo alejarse levantando polvo hasta desaparecer en la curva del camino. Estaba sola ahora, en un lugar extraño, con un hombre que apenas conocía. Santiago salió de la casa y se acercó a ella con pasos calmados. «¿Entramos? Puedo mostrarte dónde te quedarás». Luisa asintió silenciosamente y lo siguió, cojeando ligeramente. La casa era más grande por dentro de lo que parecía. Los muebles de madera maciza combinaban con el estilo rústico, pero había un toque de cuidado en cada detalle. Fotos en portarretratos mostraban paisajes de la hacienda, pero curiosamente, ninguna persona. «Te quedarás en esta habitación», dijo Santiago, abriendo la puerta de un cuarto sencillo, pero acogedor. Una cama individual con colcha azul clara, un closet de madera oscura, una mesa pequeña con una silla y una ventana que daba al huerto. «Es más grande que mi cuarto en casa», comentó Luisa, sorprendida por el confort inesperado. «Puedes acomodarte. Cuando estés lista, ven a la cocina». Doña Remedios preparó el almuerzo antes de irse. Doña Remedios. Ella viene 3 veces por semana para ayudar en la casa, pero ya está mayor. Por eso necesitabas a alguien que pudiera quedarse a tiempo completo. Luisa asintió, entendiendo finalmente por qué él había aceptado a una muchacha con discapacidad. No era por bondad, sino por necesidad. Cuando Santiago salió, ella se sentó en la cama, finalmente permitiendo que algunas lágrimas escaparan. No lloraba de tristeza, sino de alivio. Por peor que fuera su situación, al menos no parecía que sería maltratada allí. Después de acomodar sus pocas ropas en el espacioso closet, que ahora parecía burlarse de su pobreza, Luisa se lavó la cara y se dirigió a la cocina. El olor a comida casera la guió por el pasillo. Encontró a Santiago sentado a la mesa, esperando pacientemente. «Siéntate, por favor», él indicó una silla. «Vamos a almorzar y después hablaremos sobre tus tareas». La comida transcurrió en silencio. Luisa comió con apetito los frijoles charros, los nopales y el arroz, dándose cuenta de que no se alimentaba tan bien hacía semanas. Después de terminar, Santiago sirvió café en 2 tazas de loza sencilla. «Tu hermano me contó sobre el accidente», comenzó él, directo. «Dijo que te caíste en un barranco cuando tenías 10 años y la pierna no fue tratada adecuadamente». Luisa sintió el rostro arder de vergüenza. «Sí, señor. No teníamos dinero para buenos doctores. Cuando finalmente pudimos, ya era demasiado tarde para arreglarlo bien». Santiago la observó por un momento, sus ojos verdes no revelando lástima, solo comprensión. «Aquí en la hacienda, cada uno tiene su valor por lo que puede hacer, no por lo que no puede. ¿Entiendes lo que quiero decir?». Luisa levantó los ojos, encontrando los de él por primera vez realmente. «Creo que sí, señor». «No necesitas llamarme señor. Santiago es suficiente». Él tomó un sorbo de café antes de continuar. «Necesito a alguien que cuide la casa, prepare las comidas y, si es posible, ayude con el huerto. A cambio tendrás un lugar para vivir, alimentación, un salario justo y, si quieres, podemos ver la posibilidad de que estudies en el pueblo». ¿Estudiar? La palabra salió como un soplo de esperanza. Luisa había abandonado la preparatoria en el primer año, cuando los problemas financieros de la familia se agravaron. «Sí, estudiar. La camioneta escolar pasa por aquí cerca todas las noches. Pero eso es algo para pensar más adelante. Primero quiero que te acostumbres a la hacienda». Aquella conversación era tan diferente de lo que Luisa esperaba que casi no lo creía. En lugar de órdenes bruscas,
recibía propuestas. En lugar de desprecio por su condición, encontraba respeto. Puedo mostrarte la propiedad mañana, si quieres. Hoy descansa del viaje. Tu cuarto tiene un baño anexo, con agua caliente. Siéntete como en casa. Cuando Santiago salió, Luisa permaneció sentada a la mesa de la cocina, intentando procesar todo lo que había sucedido en las últimas horas. Su hermano la había vendido como si fuera un objeto, pero paradójicamente, eso la había llevado a un lugar donde por primera vez se sentía tratada como un ser humano. El sol de la tarde iluminaba la cocina a través de las ventanas abiertas y el canto de los pájaros llegaba de afuera, invitador. Tal vez, pensó Luisa, la Hacienda Esperanza le hacía honor a su nombre. Solo el tiempo diría si aquel lugar sería su prisión o su redención. Los primeros rayos de sol entraban por la ventana cuando Luisa despertó en su nuevo cuarto en la Hacienda Esperanza. Por un momento, se sintió desorientada hasta que la realidad la golpeó. Estaba lejos de casa, vendida por su propio hermano para trabajar en aquella propiedad aislada. Se levantó despacio, probando la pierna derecha que siempre le dolía más por la mañana. Después de un baño rápido, se vistió con una de las pocas mudas de ropa que había traído y se dirigió a la cocina, determinada a comenzar su trabajo antes de que Santiago pudiera cuestionar su utilidad. Para su sorpresa, él ya estaba allí, preparando café. «Buenos días», dijo él al verla en la puerta. «¿Dormiste bien?» Luisa asintió, sorprendida por encontrarlo haciendo algo que, teóricamente, sería su función. «Yo debería estar haciendo esto, ¿no?», preguntó tímidamente. Santiago sonrió. Una sonrisa discreta pero genuina. «Hoy es tu primer día. Pensé que podríamos tomar café juntos antes de mostrarte la propiedad y explicarte tus tareas». Él indicó la mesa ya puesta con pan de rancho, mantequilla, queso fresco y mermelada de guayaba. «Siéntate, por favor». Durante el desayuno, Santiago habló sobre la hacienda. Eran 15 hectáreas dedicadas principalmente a la producción de café, pero también había huerto, hortaliza, algunas cabezas de ganado y una pequeña crianza de gallinas. «Es un trabajo que nunca termina», comentó él, «pero es gratificante ver las cosas crecer, producir». Luisa observaba atentamente, notando cómo sus ojos verdes brillaban al hablar de la tierra. Después del café, Santiago la llevó a conocer la propiedad. Él caminaba lentamente, respetando el ritmo de Luisa sin jamás mencionar su dificultad. Le mostró el galpón donde el café era almacenado después de la cosecha, el pequeño establo con 3 vacas lecheras, el gallinero y por último la hortaliza y el huerto, que serían principalmente su responsabilidad además de la casa. Doña Remedios se encargaba de esto, pero se le está haciendo difícil. «¿Crees que puedes?», preguntó Santiago observando las hortalizas bien cuidadas. «Sí puedo», respondió Luisa con confianza. Era un trabajo que conocía bien, pues siempre había ayudado a su madre en la pequeña hortaliza que mantenían en el patio trasero de su casa en Zacatlán. «Excelente. Voy a presentarte a los empleados entonces». Había solo 3 trabajadores permanentes en la Hacienda Esperanza. Don Joaquín, un señor de 60 años que cuidaba el ganado y hacía reparaciones generales. Cristóbal, un joven fuerte de 20 y tantos años que ayudaba en los cafetales. Y Teresa, esposa de don Joaquín, que venía 3 veces por semana para ayudar en el ordeño y en la producción de quesos. Todos vivían en casas sencillas en el pueblo vecino y venían diariamente a la hacienda. Solo en la época de la cosecha del café se contrataban trabajadores temporales. Luisa fue recibida con curiosidad educada por los empleados, que ya sabían de su llegada. Teresa, en particular, pareció aliviada al conocerla. Qué bueno que el patrón encontró a alguien para quedarse en la casa. No es bueno que un hombre viva solo así, sin nadie que cuide bien las cosas. A pesar del comentario tradicional, Luisa sintió que la mujer hablaba sin malicia, solo expresando el pensamiento típico de aquel medio rural. Después de las presentaciones, Santiago dejó a Luisa al cuidado de Teresa, quien le explicaría con más detalles el funcionamiento de la casa. «Necesito resolver algunos asuntos en el pueblo. Regreso para el almuerzo», dijo él antes de partir en su camioneta más nueva que la de Agustín.
Así que se quedaron solas. Teresa no perdió el tiempo. «¿Así que fue tu hermano quien te trajo, muchacha?», preguntó mientras le mostraba a Luisa dónde estaban los productos de limpieza. «Sí», respondió Luisa secamente, no queriendo entrar en detalles. Murmuró Teresa, su rostro arrugado demostrando que entendía más de lo que se había dicho. «Bueno, el patrón es un hombre bueno, reservado pero justo, paga bien y a tiempo. Solo es un poco cerrado, ¿sabes?, desde que doña Claudia se fue». «¿Doña Claudia?». «Su esposa. Falleció hace 5 años, una enfermedad mala, de esas que no perdonan. Él nunca volvió a ser el mismo». Luisa asintió, comprendiendo mejor ahora la ausencia de fotos de personas en la casa y el aire solitario de Santiago. «¿Él no tiene hijos?». «No. Lo intentaron por años, pero no llegó ninguno». Fue una tristeza para los dos. Teresa continuó mostrando la casa, explicando las preferencias de Santiago en cuanto a las comidas, la organización, los horarios. Era una rutina sencilla, pero ordenada. El hacendado se levantaba temprano, desayunaba a las 6, almorzaba al mediodía y cenaba a las 7. En los intervalos estaba siempre ocupado con la administración de la hacienda, ora en la oficina, ora supervisando el trabajo en el campo. Es callado, pero observador. Notará si algo no está como debería, advirtió Teresa, pero también reconoce el trabajo bien hecho. No es de quejarse por nada. Cuando Santiago regresó para el almuerzo, Luisa ya había preparado una comida sencilla: arroz, frijoles, una carne asada que Teresa la había ayudado a sazonar y ensalada de la hortaliza. Él pareció satisfecho, elogiando discretamente el sazón de la carne. La tarde transcurrió con Luisa organizando su nuevo espacio de trabajo, familiarizándose con la cocina, la estufa de leña que estaba en el patio para días especiales, la despensa bien abastecida. Teresa partió después del ordeño de la tarde, dejándola sola con sus pensamientos y tareas. Cuando el sol comenzó a ponerse, Luisa se sentó en el portal trasero de la casa para descansar algunos minutos. Su pierna le dolía por el esfuerzo del día, pero era un dolor al que estaba acostumbrada. Observó el horizonte recortado por cerros verdes y el cielo que se teñía de naranja y rosa. Era un paisaje diferente del pueblo pequeño de donde venía, más abierto, más libre. «¿Te gusta la vista?». La voz de Santiago la sorprendió. Él se acercó sosteniendo 2 tazas de café, ofreciéndole una a ella. «Es hermosa», respondió sinceramente, aceptando el café. «Fue eso lo que me hizo comprar esta hacienda, la vista desde este punto exacto», dijo él sentándose en una silla cercana. «Estaba casi abandonada cuando llegué. Costó trabajo recuperarla». «¿Entonces no eres de aquí?». «No, vine de la Ciudad de México, de la capital. Era contador en una empresa grande. Un día decidí que quería algo diferente, más real». El silencio que siguió no era incómodo. Ambos solo observaban la puesta de sol mientras bebían sus cafés. «¿Y tú?», preguntó él finalmente. «¿Siempre viviste en Zacatlán?». «Sí, nací y crecí allí. Nunca salí del pueblo hasta ayer». Ella dudó antes de continuar. «Nunca pensé que saldría de esa manera». Santiago la observó con sus ojos verdes penetrantes. «Tu hermano me dijo que estaban pasando dificultades después de que tus padres fallecieron, que sería mejor para ti tener un empleo fijo, con vivienda». ¿Fue eso lo que dijo? La voz de Luisa tenía un dejo de amargura. Omitió la parte en que necesitaba el dinero para pagar deudas de juego y que yo era una carga para él con esto. Ella indicó su propia pierna. Santiago asintió lentamente. «Me imaginé que había más en la historia. La gente rara vez es totalmente honesta cuando está vendiendo algo, o a alguien». Él tomó un sorbo de café antes de continuar. «Pero quiero que sepas una cosa, Luisa. Para mí, tú no eres una propiedad que compré. Eres una empleada con derechos, con dignidad. Si en algún momento quieres irte, la puerta estará abierta». Aquellas palabras tocaron a Luisa profundamente. Por primera vez desde que llegara, sintió una emoción diferente al miedo y la incertidumbre. Gratitud. «Gracias», murmuró, «pero no tengo a dónde ir».
y sinceramente, parece que aquí es mejor que donde estaba. Santiago asintió con un movimiento de cabeza. Entonces vamos a hacer que esto funcione, un día a la vez. Terminaron sus cafés en silencio, observando las primeras estrellas surgir en el cielo que oscurecía. Cuando Luisa se levantó para preparar la cena, notó que su pierna le dolía menos, como si el peso que cargaba en los hombros también se hubiera aliviado un poco. En los días que siguieron, Luisa se fue adaptando a la rutina de la Hacienda Esperanza. Se levantaba temprano, preparaba el desayuno, se encargaba de la limpieza de la casa, del huerto y hacía las comidas. Santiago era un patrón justo, como Teresa había dicho. Nunca levantaba la voz, siempre agradecía por la comida y respetaba su espacio. Por la noche, ocasionalmente compartían algunos minutos en el portal, observando el cielo estrellado y conversando sobre trivialidades. Poco a poco, Luisa fue percibiendo que la hacienda no era una prisión como temía inicialmente. Era, irónicamente, un lugar donde comenzaba a sentirse más libre de lo que jamás había sido. Libre de las miradas de lástima de los vecinos en Zacatlán. Libre de la sombra constante de Agustín con sus quejas y resentimientos. Libre para trabajar a su propio ritmo, sin que su discapacidad fuera constantemente recordada o señalada. Cierta mañana, después de casi 2 semanas de su llegada, Santiago la sorprendió con una propuesta. «Estuve pensando», dijo él durante el desayuno. «Si te interesa, podrías retomar tus estudios. La camioneta escolar pasa por aquí cerca a las 6 de la tarde. Te daría tiempo de terminar tus tareas y aún así asistir a la escuela nocturna en el pueblo». Luisa casi derrama la taza de café. «¿En serio? ¿Me dejarías?» «¿Por qué no te dejaría? La educación es importante y no afectaría tu trabajo aquí». «Pero, ¿quién haría la cena? Puedo arreglármelas con algo sencillo los días de clase. No sería la primera vez». Él sonrió de esa manera discreta que Luisa comenzaba a apreciar. «Entonces, ¿qué te parece? Me encantaría. Siempre quise terminar mis estudios». Sus ojos brillaban de emoción. «Excelente. Voy a hablar con el chofer de la camioneta hoy mismo. Si todo sale bien, puedes empezar la próxima semana». Aquella noche, Luisa se acostó en su cama con una sensación extraña en el pecho. Una sensación que no experimentaba hacía mucho tiempo. Esperanza. Lo que había comenzado como una pesadilla, ser vendida por su propio hermano, se estaba transformando en algo completamente diferente. En un nuevo comienzo. En una oportunidad. Mientras cerraba los ojos, una parte de ella aún temía que todo fuera demasiado bueno para ser verdad, que en algún momento la máscara caería y Santiago revelaría sus verdaderas intenciones. Pero otra parte, una parte que crecía cada día, comenzaba a creer que tal vez, solo tal vez, la vida finalmente le estaba ofreciendo una oportunidad real de empezar de nuevo. 3 meses pasaron desde la llegada de Luisa a la Hacienda Esperanza. El invierno poblano, con sus mañanas heladas y tardes soleadas, daba paso a la primavera. Los cafetales mostraban flores blancas que perfumaban el aire, y la hortaliza prosperaba bajo los cuidados dedicados de la joven. Su rutina había encontrado un ritmo cómodo. Durante el día, cuidaba la casa y la hortaliza. Por la noche, asistía a clases en la escuela del pueblo vecino, Sierra Norte de Puebla. Aquella mañana de sábado, Luisa cosechaba verduras frescas para el almuerzo cuando Santiago se acercó. Él regresaba de la inspección de los cafetales, el sombrero de palma protegiéndolo del sol que ya se anunciaba fuerte. «La hortaliza nunca había estado tan bonita», comentó, observando los surcos bien alineados y las plantas lozanas. «Es porque ahora tiene quien la cuide todos los días», respondió Luisa, enderezándose con una canasta llena de jitomates, lechugas y zanahorias. Su pierna le dolía menos últimamente. El trabajo regular, pero sin excesos, había fortalecido sus músculos. «¿Cómo van las clases?», preguntó Santiago mientras caminaban juntos de regreso a la casa. «Bien, la maestra de matemáticas dijo que estoy aprendiendo rápido, a pesar de haber estado tanto tiempo sin estudiar». Había orgullo en su voz. «Eso no me sorprende. Eres inteligente y dedicada».
El elogio hizo que Luisa se sonrojara. Aún no estaba acostumbrada a palabras de aprecio. En su casa el silencio o las críticas eran más comunes que los elogios. «Mañana hay un tianguis en el pueblo. Pensé en ir juntos», sugirió Santiago mientras abría la cerca que separaba el huerto del área de la casa. «Podríamos vender algunos de los quesos de Teresa y llevar algunos productos de la hortaliza también. ¿Qué te parece?» «Sería genial», exclamó Luisa, animada con la perspectiva de ir al pueblo. Desde que había comenzado a estudiar, hacía el trayecto en la camioneta escolar. Pero rara vez tenía tiempo para conocer mejor el lugar, siempre yendo directo de la escuela al punto donde Santiago la recogía. «Podemos aprovechar para comprar esos libros que mencionaste para la escuela también». Luisa sintió una ola de gratitud. Santiago siempre se acordaba de sus necesidades, siempre atento sin ser invasivo. Durante el almuerzo, conversaron sobre los preparativos para el tianguis. Santiago explicó que era un evento mensual, donde pequeños productores de la región vendían sus productos directamente a los consumidores. «Es una buena oportunidad para hacer contactos también. Estoy pensando en diversificar la producción de la hacienda, tal vez invertir en productos orgánicos». «¿Como lo que tenemos en la hortaliza?» «Exactamente. Tu hortaliza ya es prácticamente orgánica. Solo necesitaríamos la certificación». Había algo en el modo en que él decía «tu hortaliza» que hacía que Luisa se sintiera valorada, como si aquel pequeño pedazo de la hacienda realmente le perteneciera. Después del almuerzo, mientras lavaban los trastes juntos, una rutina que habían establecido los fines de semana, Luisa reunió coraje para hacer una pregunta que la intrigaba hacía semanas. «Santiago, ¿por qué vives aquí solo? Quiero decir, eras casado», Teresa me contó, «pero después de que te quedaste solo, ¿nunca pensaste en regresar a la Ciudad de México?» Él se quedó en silencio por unos momentos, las manos inmóviles dentro de la tarja con agua. «Claudia amaba este lugar tanto como yo», dijo finalmente. «Tal vez incluso más. Fue ella quien insistió en que compráramos la hacienda, incluso cuando parecía una locura abandonar nuestras carreras en la ciudad». Él respiró hondo antes de continuar. «Cuando ella enfermó, pensamos en regresar a la Ciudad de México para estar más cerca de los doctores. Pero ella no quiso. Dijo que prefería pasar sus últimos días mirando las montañas que las paredes de un hospital». Sus ojos verdes se humedecieron por un instante, pero él parpadeó rápidamente, ahuyentando las lágrimas. «Después de que ella partió, muchos me sugirieron vender la hacienda, comenzar de nuevo en otro lugar. Pero yo no podía. Todavía no puedo. Es como si parte de ella aún estuviera aquí». Luisa asintió comprendiendo. «Lo siento mucho, Santiago. No quería traer recuerdos dolorosos». «No todos son dolorosos», él respondió, volviendo a enjuagar un plato. «De hecho, en los últimos meses ha sido más fácil recordar los momentos felices». Él la miró de reojo, tal vez porque la casa está más viva ahora. Aquellas palabras quedaron resonando en la mente de Luisa el resto del día. Por la noche, mientras preparaban juntos las cajas con los productos que llevarían al tianguis, ella se encontró observando a Santiago con otros ojos. No era solo gratitud lo que sentía por él, era algo más, algo que crecía silenciosamente, como las plantas de su hortaliza. A la mañana siguiente, se levantaron antes del amanecer para llegar temprano al tianguis. El pueblo de Sierra Norte de Puebla aún estaba envuelto en niebla cuando estacionaron la camioneta en la plaza central, donde puestos coloridos comenzaban a ser montados. Santiago ayudó a Luisa a organizar los productos: quesos frescos, mermeladas caseras que ella había aprendido a hacer con Teresa, hortalizas y algunas flores que había cortado del jardín de la casa. Cuando el tianguis comenzó oficialmente, con la llegada de los primeros clientes, Luisa se sorprendió con su propia desenvoltura. Conversaba con la gente, explicaba cómo cultivaba sus productos sin agroquímicos, negociaba precios con confianza. Santiago la observaba a distancia, cuidando su propia parte del puesto, una sonrisa discreta en los labios. «Su esposa es muy amable», comentó una señora que acababa de comprar un queso. «Ah, ella no es», comenzó Santiago, pero la mujer ya se había alejado. «Luisa,
que había escuchado el comentario, intercambió una mirada incómoda con él, ambos sonrojándose ligeramente antes de volver a atender a otros clientes. A media mañana, mientras Santiago conversaba con un posible comprador para la cosecha de café, Luisa decidió dar una vuelta por el tianguis. Quería comprar algo para el almuerzo del domingo y buscar los libros que necesitaba para la escuela. Caminaba entre los puestos, admirando las artesanías locales, cuando escuchó una voz familiar. «Luisa, ¿eres tú?». Se dio la vuelta y encontró a Marina, su amiga de la infancia de Zacatlán. «Marina, ¿qué haces aquí?». Las dos se abrazaron con entusiasmo. «Mi tía vive aquí. Vengo a visitarla todos los meses, pero tú...». «Tu hermano dijo que te habías mudado, pero no explicó bien». La sonrisa de Luisa vaciló. «Es una larga historia. Estoy viviendo y trabajando en una hacienda aquí cerca». «¿Empleada doméstica?», preguntó Marina, notando el delantal que Luisa aún usaba. «Sí, pero también cuido la hortaliza y volví a estudiar». «Qué bien, Luz, siempre quisiste terminar tus estudios». Marina dudó antes de continuar. «¿Y cómo es tu patrón? ¿Te trata bien?». «Muy bien», respondió Luisa sin dudar. «De hecho, es gracias a él que estoy estudiando». «Qué bueno escuchar eso. Me preocupé cuando supe que te había sido así de repente». Marina bajó la voz. «Tu hermano anda en malos pasos, ¿sabías? Dicen que debe dinero a gente peligrosa en Zacatlán». Luisa sintió un apretón en el pecho. «No me sorprende. Siempre ha sido de buscar problemas. Apareció en el pueblo hace como 2 semanas con mucho dinero. Pagó algunas deudas, pero pronto volvió a apostar. Oí decir que ahora está peor que antes». Las dos continuaron conversando por algunos minutos. Marina contó las novedades del pueblo, actualizó a Luisa sobre antiguos conocidos. Prometió mantenerse en contacto. Cuando se despidieron, Luisa tenía un nudo en el estómago que no estaba allí antes. La mención de Agustín había traído de vuelta recuerdos y preocupaciones que ella había logrado alejar en las últimas semanas. Regresó al puesto pensativa. Santiago percibió su cambio de humor inmediatamente. «¿Sucedió algo?», preguntó cuando tuvieron un momento a solas. «Encontré a una amiga de Zacatlán», respondió Luisa, organizando algunas cajas vacías. «Me contó que mi hermano anda metido en más problemas, deudas, apuestas». «Entiendo», dijo Santiago, colocando una mano en su hombro. «¿Estás preocupada por él?». Luisa negó con la cabeza, confusa con sus propios sentimientos. «No sé. Él me vendió como si fuera un animal, pero sigue siendo mi hermano. Después de que nuestros padres se fueron, quedamos solo nosotros dos. La familia es complicada», concordó Santiago. «Incluso cuando nos lastiman, todavía nos importan». Permanecieron en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. «Creo que es hora de irnos», dijo finalmente Santiago, observando que el tianguis ya comenzaba a dispersarse. «Vendimos casi todo y ya compramos lo que necesitábamos». De regreso a la hacienda, Luisa se quedó más callada de lo habitual, observando el paisaje por la ventana de la camioneta. Las montañas verdes desfilaban en un panorama continuo, hermoso y sereno, tan diferente de la turbulencia en su corazón. «Un peso por tus pensamientos», dijo Santiago, rompiendo el silencio. «Estaba pensando en cómo la vida cambia rápido», respondió ella. «Hace pocos meses, yo estaba en Zacatlán sin futuro, siendo una carga para mi hermano. Ahora estoy aquí, trabajando, estudiando, siendo valorada», completó él, «como debió haber sido siempre». Ella lo miró, sintiendo aquella misma sensación extraña y agradable en el pecho. «¿Sabes lo que aquella señora dijo hoy sobre que yo era tu esposa?». «Ah, eso». Santiago rió un poco apenado. «La gente ve lo que quiere ver». «No me molestó», dijo Luisa, sorprendiéndose a sí misma con su osadía. «Fue solo inesperado». Santiago mantuvo los ojos en el camino, pero sus dedos apretaron ligeramente el volante. «Para mí también». Cuando llegaron a la hacienda, el sol ya se ponía pintando el cielo de naranja y rosa. Después de guardar los productos que habían traído y organizar la cocina para la cena, fueron al portal como hacían casi todas las noches. Sentados uno al lado del otro, observando el horizonte,
compartían un cómodo silencio. «Luisa», dijo Santiago finalmente, su voz más suave de lo habitual. «Quiero que sepas que estos meses contigo aquí en la hacienda han sido importantes para mí. La casa parece más viva. Yo me siento más vivo». Ella sintió el corazón acelerarse. «Para mí también ha sido importante, Santiago. Tú me diste una oportunidad cuando nadie más lo haría». «No», él corrigió gentilmente. «Yo reconocí tu valor cuando otros fueron ciegos a él. Es diferente». Sus miradas se encontraron y algo silencioso fue compartido entre ellos, algo nuevo y frágil que ninguno de los dos estaba listo para nombrar, pero que estaba allí, creciendo como las plantas de la hortaliza de Luisa, echando raíces firmes y prometiendo flores. Aquella noche, acostada en su cama, Luisa reflexionó sobre cómo su vida había cambiado desde que había llegado a la Hacienda Esperanza. No era solo su situación externa lo que se había transformado, sino algo dentro de ella. La joven insegura y temerosa que había bajado de la camioneta de Agustín 3 meses atrás estaba dando lugar a una mujer más confiada, que comenzaba a ver valor en sí misma. Y parte significativa de esa transformación se debía a Santiago, con su respeto constante, su gentileza discreta, su mirada que nunca demostraba lástima, solo admiración. Se durmió con una sonrisa en los labios, sin saber que los próximos días traerían una vorágine que pondría a prueba todo lo que habían construido hasta allí. La mañana nació gris, con nubes pesadas anunciando lluvia. Luisa observaba el cielo por la ventana de la cocina mientras preparaba el café. Había algo en el aire además de la tormenta que se acercaba, una inquietud que ella no podía explicar. Tal vez era solo el eco de la conversación con Marina en el tianguis, trayendo de vuelta preocupaciones sobre Agustín. O tal vez era el momento que había compartido con Santiago la noche anterior, cuando algo no dicho flotó entre ellos, cambiando sutilmente la naturaleza de su relación. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de pasos. Santiago entró en la cocina, el cabello aún húmedo de la ducha, exhalando aquel olor característico de jabón y loción, para después de afeitar, que Luisa había comenzado a asociar con seguridad. «Buenos días», él sonrió, aceptando la taza de café que ella le ofreció. «Parece que viene lluvia fuerte». «También lo creo. Las gallinas están agitadas desde temprano. Mejor adelantar algunas tareas entonces. Después es difícil trabajar con el terreno enlodado». Él tomó un sorbo de café antes de continuar. «Tengo que ir al pueblo hoy. Reunión con el personal de la cooperativa sobre la próxima cosecha. Probablemente regresaré tarde». «Está bien. Voy a aprovechar para hacer una limpieza a fondo en la casa». Tomaron el café conversando sobre asuntos cotidianos. La necesidad de reparar el techo del gallinero, el progreso de Luisa en la escuela, los planes para expandir la hortaliza. Una conversación normal, pero había algo diferente en la forma en que se miraban, como si ambos estuvieran conscientes de un cambio sutil aún no nombrado. Cuando Santiago salió, Luisa comenzó sus tareas del día con energía. Limpió la casa de arriba abajo, cambió las cortinas, organizó la despensa. Era casi mediodía cuando escuchó el ruido de un auto acercándose. Le extrañó, pues no esperaba a nadie, y Santiago había dicho que regresaría solo por la noche. Por la ventana de la sala, vio una camioneta vieja y conocida estacionando en el patio. Su corazón se disparó al reconocer el vehículo de Agustín. Por un momento, consideró no abrir. Podría fingir que no estaba en casa. Pero antes de que decidiera, vio la puerta de la camioneta abrirse y a su hermano bajar, acompañado por un hombre que ella no conocía. Alto y corpulento, con una barba descuidada y ojos pequeños y agresivos. Instintivamente, Luisa supo que estaban allí por problemas. Respirando hondo, fue hasta la puerta principal. «¡Luisa!», exclamó Agustín al verla. Había una sonrisa forzada en sus labios. «¿Cuánto tiempo, hermanita?». «¿Qué quieres, Agustín?». Su voz salió más firme de lo que esperaba. «Ay, ¿así recibes a tu hermano? ¿Sin un abrazo, sin un café?». Él se acercó, y Luisa pudo sentir el olor a alcohol en su aliento, incluso a esa hora del día. «Vine a ver cómo estás y a presentarte a mi amigo, Marcelo».
El hombre alto asintió con la cabeza, sus ojos recorriendo la fachada de la casa, con un interés que dejó a Luisa incómoda. Estoy bien, como puedes ver, pero Santiago no está y tengo mucho trabajo que hacer. Ah, entonces es Santiago ahora, ya no es señor o patrón. Había una insinuación maliciosa en la voz de Agustín que hizo que el rostro de Luisa ardiera. ¿Qué quieres de verdad, Agustín? Dudo que hayas venido hasta aquí solo para ver cómo estoy. Agustín intercambió una mirada con Marcelo antes de responder. De hecho, hermanita, tengo un pequeño problema. Necesito dinero. ¿Y yo qué tengo que ver con eso? Ya cobraste por mí, ¿recuerdas? Había amargura en su voz. Aquello fue una bicoca comparado con lo que debo ahora. Él se pasó la mano por el cabello, nervioso. Mira, es simple. Tu patrón es rico, todo el mundo lo sabe. Tiene esta hacienda, la producción de café. Solo necesito que me prestes un poco. Después te lo devuelvo. ¿Quieres que le robe? Estás loco. No es robar, es solo pedir prestado. Ni siquiera lo va a extrañar. Marcelo dio un paso adelante. Oí decir que guarda dinero en la oficina. Para emergencias, pago de empleados. Luisa sintió un escalofrío. ¿Cómo sabían eso? No voy a hacer eso nunca. Ahora, por favor, váyanse antes de que llame a alguien. Agustín rió, un sonido áspero y sin humor. ¿A quién vas a llamar? No hay nadie aquí más que tú. Están don Joaquín y Cristóbal trabajando en el patio trasero. Solo tengo que gritar. Era un farol. Don Joaquín se había ido al pueblo esa mañana, y Cristóbal estaba trabajando en otra parte de la propiedad, demasiado lejos para escucharla. «No entiendes, Luisa», dijo Agustín, su expresión cambiando a algo más sombrío. «No estoy pidiendo, estoy avisando. O nos ayudas o... ¿O qué?» Una nueva voz entró en la conversación. Santiago estaba parado a pocos metros, habiendo llegado silenciosamente por la parte trasera de la casa. Había una dureza en sus ojos verdes que Luisa nunca había visto antes. «Sí, Santiago», balbuceó Agustín, claramente sorprendido. «Pensé que estabas en el pueblo. La reunión fue cancelada. Regresé más temprano». Él se posicionó al lado de Luisa, una presencia sólida y protectora. «Ahora, ¿por qué ustedes dos no me dicen exactamente qué están haciendo en mi propiedad?» Marcelo dio un paso hacia atrás, evaluando la situación. Santiago era más alto que Agustín, con la fuerza de quien trabaja la tierra diariamente. «Fue un malentendido», dijo Marcelo, intentando suavizar la situación. «Solo vinimos a visitar a la muchacha». «No fue lo que oí», respondió Santiago, su tono peligrosamente calmado. «Oí a ustedes intentando convencer a Luisa de robarme». «Mira», intervino Agustín, «no es así. Tengo problemas, necesito dinero. Pensé que tal vez podrías ayudarme, ya que estás cuidando a mi hermana». «Yo no soy tu propiedad», protestó Luisa, la voz temblorosa de rabia. «Me vendiste, ¿olvidaste? Perdiste cualquier derecho sobre mí en el momento en que aceptaste el dinero». Agustín la miró con sorpresa, claramente no esperando tal reacción de la hermana, que siempre había sido sumisa y temerosa. «Y en cuanto a ayudar», continuó Santiago, «no tengo ninguna obligación contigo. El acuerdo que hicimos se terminó el día en que trajiste a Luisa aquí». Un trueno sonó a lo lejos, anunciando la proximidad de la tormenta. «Tienen exactamente 1 minuto para irse de mi propiedad», dijo Santiago, su voz baja pero cargada de autoridad. «O llamaré a la policía». Marcelo jaló a Agustín del brazo. «Vámonos, cuate, no vale la pena». Pero Agustín se desprendió. «No hemos terminado todavía. Te vas a arrepentir de esto», amenazó, señalando con un dedo a Santiago. Luego, volviéndose hacia Luisa, «¿Y tú? Te vas a poner de su lado contra tu propia sangre». Luisa sintió una valentía que no sabía que poseía. «Mi sangre me vendió. Él me salvó. La elección no es difícil». Agustín la encaró por un momento, impactado con su respuesta. Después, con una última mirada iracunda hacia Santiago, regresó a la camioneta seguido por Marcelo. El vehículo arrancó con un ruido de neumáticos, dejando un rastro de polvo en el aire. Así que se alejaron. Las piernas de Luisa flaquearon. Santiago la sostuvo, conduciéndola dentro de la casa. «¿Estás bien?». Ella asintió, aunque estaba temblando. «¿Cómo supiste?».
Pensé que estabas en el pueblo. La reunión fue realmente cancelada. Cuando regresé, vi la camioneta y oí voces alteradas. Decidí venir por la parte trasera para entender lo que estaba pasando antes de intervenir. Se sentaron en la sala, Luisa aún procesando lo que acababa de suceder. Él nunca había sido tan agresivo antes, dijo bajito. Los problemas deben estar peor de lo que imaginé. Santiago asintió pensativo. La gente desesperada hace cosas desesperadas, pero eso no justifica intentar involucrarte. ¿Crees que regresará? La pregunta flotó en el aire por algunos segundos. No sé, pero tomaré algunas precauciones. Hablaré con el delegado del pueblo, reforzaré la seguridad de la hacienda. Él colocó una mano sobre la de ella. No te preocupes, no dejaré que te lastime. Aquel toque, simple y reconfortante, desencadenó algo en Luisa. Las lágrimas que había contenido durante el enfrentamiento comenzaron a fluir libremente. Santiago la atrajo hacia sí, envolviéndola en un abrazo protector. Todo está bien ahora. Estás a salvo. Ella lloró contra su pecho, liberando no solo el miedo del momento, sino todos los dolores acumulados de una vida de rechazo y abandono. Cuando finalmente se calmó, percibió la cercanía en que estaban. El rostro de Santiago estaba a centímetros del suyo, sus ojos verdes reflejando una mezcla de preocupación y algo más, algo que hizo que su corazón se acelerara. «Luisa», él murmuró, una de sus manos gentilmente apartando un mechón de cabello del rostro de ella. Lo que él diría fue interrumpido por el estruendo de un trueno mucho más cercano. En el mismo instante, la lluvia comenzó a caer con fuerza, golpeando contra las ventanas de la casa. El momento roto, se apartaron ligeramente. «Voy a verificar si todas las ventanas están cerradas», dijo Santiago levantándose. «Será una tormenta fuerte». Luisa concordó, también levantándose, aún afectada por el enfrentamiento con su hermano y por el momento íntimo con Santiago. «Voy a preparar algo para comer». Ni nos dimos cuenta, pero ya pasó la hora del almuerzo. Durante el resto del día, trabajaron juntos para proteger la hacienda de la tormenta que se intensificaba. Verificaron ventanas, puertas, resguardaron animales, cubrieron parte de la hortaliza con lonas. La lluvia caía impíamente, transformando el terreno en lodo y creando pequeños arroyos por todas partes. Por la noche, sentados en la sala a la luz de velas debido a un corte de luz, cenaban en un silencio cómodo, ocasionalmente roto por el sonido de los truenos. «Gracias», dijo Santiago de repente. Luisa lo miró confusa. «¿Por qué?» «Por quedarte de mi lado hoy, contra tu hermano. Sé que no debe haber sido fácil». Ella reflexionó por un momento antes de responder. «De hecho, fue más fácil de lo que imaginaba. Agustín es mi hermano de sangre, pero nunca actuó como familia de verdad, no como tú has actuado». Las palabras salieron antes de que pudiera ponderarlas, y ella se sonrojó al percibir la implicación. «Quiero decir...» «Entiendo lo que quieres decir», interrumpió Santiago suavemente. «Y me siento de la misma forma». Sus miradas se encontraron nuevamente, iluminadas por la luz tremulante de las velas. Esta vez no hubo trueno para interrumpirlos. Santiago se inclinó lentamente, dando tiempo para que ella retrocediera si quisiera. Pero Luisa no retrocedió. Sus labios se encontraron en un beso gentil, vacilante al principio, después más confiado. Cuando se separaron, ambos sonreían. «Esto cambia las cosas», dijo Luisa, su voz poco más que un susurro. «Sí», concordó Santiago, «para mejor, espero». Definitivamente para mejor. Aquella noche, mientras la tormenta continuaba afuera, ellos conversaron hasta tarde, compartiendo historias, miedos, esperanzas. Luisa habló sobre su infancia en Zacatlán, sobre el accidente que lesionó su pierna, sobre cómo se había sentido invisible por tanto tiempo. Santiago contó más sobre su vida en la Ciudad de México, su decisión de abandonarlo todo por la hacienda, su matrimonio con Claudia y el dolor de perderla. «Nunca pensé que podría sentir esto de nuevo», confesó él. «Después de que Claudia se fue, creí que esa parte de mí había muerto también. ¿Y ahora? Ahora sé que estaba equivocado,
Tú trajiste algo de vuelta a mi vida, Luisa, algo que yo pensaba haber perdido para siempre. Cuando finalmente se despidieron para dormir, cada uno en su cuarto, Luisa sintió que una puerta se había abierto en su vida. Una puerta para posibilidades que jamás había imaginado. A pesar de la amenaza de Agustín flotando como una nube oscura en el horizonte, por primera vez en mucho tiempo, ella se sintió verdaderamente esperanzada sobre el futuro. La tormenta afuera comenzaba a amainar, pero la transformación dentro de ella apenas estaba comenzando. Una semana pasó desde la tormenta y la visita inesperada de Agustín. La hacienda lentamente se recuperaba de los estragos dejados por la lluvia fuerte. Cercas fueron reparadas, surcos replantados, techos remendados. Pero algo más había cambiado en aquellos días: la relación entre Luisa y Santiago. Lo que comenzó como una simple conexión entre patrón y empleada se había transformado en amistad y ahora florecía en algo más profundo. Aquella mañana de domingo, caminaban de la mano por la propiedad, inspeccionando los trabajos de recuperación y planeando los próximos pasos. Creo que la hortaliza estará completamente recuperada en 2 semanas, comentó Luisa observando los nuevos brotes que ya despuntaban en la tierra húmeda. Y tengo algunas ideas para expandir la producción de hierbas medicinales. Doña Remedios me enseñó algunas recetas tradicionales que podríamos comercializar en el tianguis. Santiago sonrió, apretando ligeramente su mano. Siempre pensando a futuro, es una de las cosas que más admiro de ti. Su mirada era cálida, llena de afecto, además de 1000 otras cualidades, claro. Luisa se sonrojó, aún no acostumbrada a los elogios y demostraciones de cariño. Durante años, había sido tratada como una carga, una persona menor por su discapacidad. Ser valorada y amada por quien era parecía casi irreal. Estuve pensando, continuó Santiago mientras se sentaban en un banco rústico bajo un árbol frondoso. Tal vez sea hora de oficializar tu situación aquí. ¿Qué quieres decir? Quiero registrarte formalmente como empleada de la hacienda, con todos los derechos, contrato firmado, todo dentro de la ley. Él sostuvo sus 2 manos entre las suyas. De hecho, estaba pensando en algo más: una sociedad. ¿Sociedad? Luisa lo miró confusa. Sí, ya demostraste que tienes talento para la administración, para la producción. Tus productos son los más buscados en el tianguis. Podríamos expandir esa parte del negocio, crear una línea de productos orgánicos de la Hacienda Esperanza. Y tú serías mi socia, no solo empleada. La propuesta la tomó por sorpresa. Jamás había imaginado tal posibilidad. Pero ni siquiera terminé la preparatoria todavía. ¿Qué sé de negocios? Sabes más de lo que piensas, y lo que no sabes puedes aprender. Estoy matriculado en un curso de administración rural a distancia. Podríamos estudiar juntos. Había tanto entusiasmo en su voz que Luisa no pudo evitar sonreír. Realmente crees en mí, ¿no? Más de lo que te imaginas. Él dudó, como si ponderara sus próximas palabras. Luisa, sé que puede parecer precipitado, pero estos meses contigo aquí en la hacienda me han hecho darme cuenta de que encontré algo que creí que nunca más tendría. Su corazón se aceleró, anticipando lo que vendría a continuación. Encontré una compañera, alguien con quien quiero construir una vida, un futuro. Lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de ella. Santiago, yo... Espera, él pidió gentilmente. Déjame terminar. No estoy proponiendo solo una sociedad comercial. Estoy pidiendo que consideres algo más, un compromiso personal también. No tienes que responder ahora. Solo quiero que sepas que mis sentimientos por ti son reales y profundos. Las lágrimas ahora corrían libremente por el rostro de Luisa. Eran lágrimas de alegría, de incredulidad, de esperanza realizada. No necesito tiempo para pensar, dijo ella, su voz ahogada por la emoción. Yo también encontré en ti algo que nunca pensé que tendría: aceptación, respeto, cariño, amor. La palabra flotó entre ellos, finalmente pronunciada. Santiago sonrió, sus propios ojos humedecidos, y la atrajo para un beso tierno, sellando aquel momento de verdad compartida.
El sonido de un auto acercándose interrumpió el momento. Intercambiaron miradas preocupadas. El recuerdo de la última visita inesperada aún fresco en la memoria. «Voy a ver quién es», dijo Santiago levantándose. Caminaron juntos de regreso a la casa principal y vieron una patrulla estacionándose en el patio. Un oficial salió del vehículo y se acercó. «¿Señor Aldama?», preguntó consultando una pequeña libreta. «Soy yo», confirmó Santiago. «¿En qué puedo ayudar?». «Soy el teniente Calderón. Estamos buscando al señor Agustín Mendoza. Tenemos información de que podría estar por aquí». Luisa dio un paso adelante. «Agustín es mi hermano, pero no está aquí. ¿Qué pasó?». El policía la evaluó por un momento antes de responder. «Él está involucrado en algunos problemas en el pueblo. Deudas, juegos ilegales. Algunas personas lo están buscando, y no es para una conversación amistosa, si me entiende». «Él estuvo aquí hace una semana», informó Santiago. «Fue una visita breve y no muy agradable. No hemos sabido de él desde entonces». El teniente anotó algo en su libreta. «Entiendo, estamos preocupados por su seguridad. Esos acreedores no son el tipo de gente que sigue los canales legales para cobrar deudas, si me hago entender». Él entregó una tarjeta a Santiago. «Si tienen cualquier información, por favor, pónganse en contacto. Estamos intentando encontrarlo antes de que algo malo suceda». «Lo haremos», garantizó Santiago. Cuando el policía partió, Luisa se sentó en el portal, visiblemente afectada. La visita del teniente había sacado a la luz preocupaciones que ella había intentado alejar en los últimos días. «¿Y si realmente está en peligro?», preguntó, su voz baja. «Si algo le sucede, yo no sé si podría perdonarme por no haber hecho nada». Santiago se sentó a su lado, tomando sus manos entre las suyas. «Entonces vamos a hacer algo», decidió. «Vamos a buscarlo». «¿Harías eso, incluso después de lo que intentó hacer?». «Por ti, sí, y porque creo que todos merecen una segunda oportunidad». Luisa lo abrazó, sintiendo una ola de gratitud y amor. Aquella tarde, comenzaron a trazar un plan para encontrar a Agustín. Santiago llamó a conocidos en el pueblo, personas que podrían tener información sobre el paradero del hermano de Luisa. También fueron a la delegación para hablar nuevamente con el teniente Calderón, quien proporcionó más detalles sobre la situación. «Las deudas son con personas ligadas a casas de juegos clandestinas», explicó el policía. «Estamos monitoreando algunos locales, pero su hermano parece haber desaparecido. Estamos preocupados de que pueda haber sido». Calderón no completó la frase, pero el significado estaba claro. Luisa sintió un apretón en el pecho. Por más que Agustín la hubiera lastimado, la idea de que algo grave pudiera haberle sucedido era insoportable. En los 3 días siguientes se dedicaron a la búsqueda. Visitaron bares, pensiones, lugares frecuentados por Agustín. Hablaron con antiguos amigos, conocidos, cualquier persona que pudiera tener alguna pista. El pueblo de Sierra Norte de Puebla, que antes le había parecido tan acogedor a Luisa, ahora revelaba un lado más sombrío. Callejones oscuros, establecimientos decadentes, miradas desconfiadas. Fue en una tarde lluviosa, cuando ya comenzaban a perder las esperanzas, que recibieron la información que buscaban. El dueño de un bar en la periferia del pueblo, un hombre de mediana edad llamado Sebastián, reconoció la foto de Agustín que mostraban. «Él estuvo aquí anteayer», confirmó, limpiando un vaso con un trapo sucio. Parecía nervioso, mirando siempre por encima del hombro. Le pregunté si tenía problemas, y él rió de una manera extraña, dijo que problemas era un apodo. «¿Sabes a dónde fue después?», preguntó Santiago. Sebastián dudó, como si evaluara si debía o no compartir la información. «Mire, no quiero meterme en líos». Santiago colocó algunos billetes sobre la barra. «Solo queremos ayudarlo. Es su hermano», explicó, indicando a Luisa. «Y la policía también lo está buscando. Es por su seguridad». El hombre suspiró, tomando el dinero. «Hay una pensión abandonada cerca de la antigua estación de tren. Se convirtió en una especie de guarida para gente con problemas. Lo oí comentando con otro sujeto que se quedaría allí por unos días hasta conseguir dinero para salir del pueblo». Agradecieron por la información y salieron rápidamente. En el auto,
Santiago llamó al teniente Calderón informando sobre el posible paradero de Agustín. «Vamos a verificar», garantizó el policía. «Pero sugiero que ustedes no vayan hasta allá. Es un área peligrosa, frecuentada por delincuentes. Entendemos, pero...» Santiago miró a Luisa, que lo encaraba con determinación. «Creemos que él podría reaccionar mejor si viera a su hermana primero. Tal vez podríamos convencerlo de entregarse voluntariamente». Hubo un silencio del otro lado de la línea. «No puedo recomendar eso», dijo finalmente el teniente. «Pero si insisten, puedo enviar una patrulla para quedarse de guardia en las proximidades. Cualquier señal de problema, intervendremos». Después de acordar los detalles, siguieron hacia el lugar indicado. La antigua pensión era exactamente como Sebastián la había descrito. Un edificio de 2 pisos, abandonado, con ventanas rotas y pintadas en las paredes. Parecía sacado de una película de terror. Santiago estacionó a una distancia segura. «¿Estás segura de que quieres hacer esto?», preguntó tomando la mano de Luisa. «Todavía podemos regresar, dejar que la policía lo resuelva». Ella respiró hondo, reuniendo valor. «Estoy segura. Necesito cerrar este capítulo de mi vida de una vez por todas». Caminaron juntos hasta la entrada del edificio. La puerta estaba entreabierta, crujiendo ligeramente con la brisa. El interior era oscuro, olía a moho, orina y desesperación. Luisa sintió un escalofrío, pero continuó avanzando. «¿Agustín?», llamó, su voz resonando en el espacio vacío. «Soy yo, Luisa. Vine a hablar contigo». Por un momento, hubo solo silencio, pesado y opresivo. Entonces, sonidos de movimiento vinieron del piso superior. Pasos vacilantes. Agustín apareció en lo alto de la escalera, su figura delgada y abatida casi irreconocible en la penumbra. Había ojeras profundas bajo sus ojos, y la barba sin afeitar le daba un aspecto salvaje y desesperado. «¿Luisa?». Su voz sonó ronca, como si no hablara hacía días. «¿Qué haces aquí? ¿Cómo me encontraste?». «Te hemos estado buscando por días», respondió ella, dando un paso adelante. Percibió que Santiago se mantenía cerca, protector pero discreto. «La policía también te busca, Agustín, y gente peligrosa. Necesitas ayuda». Él rió, un sonido áspero y sin humor. «¿Ayuda? ¿Ahora te preocupas por mí, después de ponerte de su lado?». Señaló a Santiago con desprecio. «Él te compró. ¿Olvidaste?». «No», respondió Luisa con una firmeza que se sorprendió a sí misma. «Él me salvó, de ti, de la vida miserable que tenía, y ahora estoy aquí para intentar hacer lo mismo por ti». Agustín pareció confuso con su respuesta. Bajó algunos escalones, aún manteniendo distancia. «¿Qué quieres decir?». «Queremos ayudarte a resolver tus problemas, Agustín. Legalmente, la policía está dispuesta a reducir los cargos si te entregas voluntariamente y cooperas». «¿Cooperar?». Él rió nuevamente, pero el sonido ahora estaba más cerca de un sollozo. «¿Crees que es tan simple así? Debo dinero a gente que no se anda con juegos, Luisa. Gente que no espera que la justicia haga su trabajo». «¿Cuánto?», preguntó Santiago, hablando por primera vez. «¿Cuánto debes?». Agustín lo encaró con desconfianza. «¿Por qué quieres saber? ¿Vas a pagar mis deudas ahora, después de amenazarme con la policía?». «No estoy prometiendo nada», respondió Santiago con calma. «Pero si aceptas entregarte y buscar ayuda para tu problema con el juego, podemos conversar sobre cómo resolver la cuestión financiera». Un destello de esperanza atravesó los ojos cansados de Agustín, rápidamente sustituido por sospecha. «¿Por qué harías eso? Después de lo que intenté hacer». «No lo estoy haciendo por ti», aclaró Santiago. «Lo estoy haciendo por Luisa. Porque, a pesar de todo, ella todavía se preocupa por ti. Y yo me preocupo por ella». Luisa sintió lágrimas en los ojos. Aquel hombre, que no tenía ninguna obligación con su hermano, estaba dispuesto a ayudar solo porque la amaba. Era una demostración de generosidad que la tocaba profundamente. «Agustín», llamó ella, subiendo algunos escalones y extendiendo la mano. «Vamos a resolver esto juntos, como familia, no como era antes, sino como puede ser de aquí en adelante».
Agustín miró la mano extendida de su hermana por largos segundos. Su rostro era una batalla de emociones contradictorias: desconfianza, miedo, esperanza, vergüenza. Por fin, lentamente, bajó los últimos escalones y aceptó la mano ofrecida. «Estoy cansado de huir», admitió, su voz quebrada. «Tan cansado». En aquel momento, Luisa vio más allá de la fachada dura del hermano que la había vendido. Vio a un hombre destruido por vicios y malas decisiones, alguien que necesitaba desesperadamente ayuda. Lo abrazó y sintió su cuerpo delgado temblar con sollozos contenidos. Santiago se acercó, colocando una mano en el hombro de Agustín. «Vamos a salir de aquí. La policía está esperando afuera, pero no serás maltratado. Te lo garantizo». Salieron juntos del edificio abandonado. El teniente Calderón aguardaba cerca de la patrulla, como lo habían acordado. Cuando vio a Agustín saliendo voluntariamente, asintió con aprobación. «Buena elección, señor Mendoza», comentó mientras le ponía a las esposas, un procedimiento estándar a pesar de la rendición voluntaria. «Haremos lo posible para ayudar en su caso». Antes de que Agustín fuera llevado, Luisa lo abrazó nuevamente. «Voy a visitarte», prometió. «Íbamos a encontrar un camino para superar esto, juntos». Él asintió, lágrimas en los ojos. «Lo siento, Luisa, por todo. Yo no estaba bien. Lo sé. Pero ahora tienes la oportunidad de empezar de nuevo». Mientras observaban la patrulla alejarse, Santiago envolvió a Luisa en sus brazos. Ella descansó la cabeza en su pecho, exhausta emocional y físicamente. «Gracias», murmuró. «Por todo, por ayudarme a encontrarlo, por ofrecer ayuda». Él besó la parte superior de su cabeza. «Eso es lo que hacemos por las personas que amamos. Apoyamos sus decisiones, incluso cuando son difíciles». En las semanas que siguieron, Agustín permaneció detenido, pero en condiciones especiales, gracias a la intervención de Santiago, que contrató a un buen abogado para el caso. Durante ese periodo, Luisa lo visitó regularmente, reconstruyendo poco a poco la relación fracturada con su hermano. No era fácil, había heridas profundas de ambos lados, pero cada conversación, cada pequeño gesto de reconciliación ayudaba a cicatrizar las heridas. Con la ayuda del abogado, el caso de Agustín fue reclasificado, considerando su adicción al juego como un problema de salud. En lugar de una pena común, fue canalizado a un programa de rehabilitación con seguimiento judicial, donde recibiría tratamiento para su vicio mientras cumplía servicio comunitario. En cuanto a las deudas, después de mucha negociación, Santiago ayudó a saldarlas, con el entendimiento de que Agustín trabajaría para reembolsarle cuando estuviera recuperado y libre. «No sé cómo agradecerte», dijo Agustín a Santiago durante una de las visitas, cuando discutían los términos del acuerdo. «No es necesario», respondió Santiago simplemente. «Solo no desperdicies esta oportunidad. Hazte merecedor». En la Hacienda Esperanza, la vida seguía su curso. La primavera había cedido el lugar al verano, y los cafetales cargados prometían una cosecha abundante. Luisa había concluido la preparatoria con excelentes calificaciones y ahora se preparaba para iniciar una carrera técnica en agricultura orgánica en el colegio de la región. La línea de productos artesanales que había desarrollado, mermeladas, conservas, hierbas medicinales, ganaba cada vez más clientes en el tianguis y ya había pedidos de pequeños mercados del pueblo. Su confianza crecía cada día, así como su amor por Santiago y por la vida que construían juntos. Cierta mañana, mientras tomaban café en el portal, observando el amanecer pintar el cielo de rosa y dorado, Santiago hizo una propuesta inesperada. «Estuve pensando en expandir la hacienda», dijo él entre sorbos de café. «Hay una propiedad vecina en venta. El dueño se está mudando al sur. Quiere estar cerca de sus hijos». «¿Expandir? Pero ya tenemos tanto trabajo con lo que tenemos ahora». «Es verdad. Pero piensa en las posibilidades. Podríamos aumentar la producción orgánica, tal vez incluso abrirla al turismo rural. Mucha gente de la ciudad pagaría por pasar un fin de semana aquí, aprendiendo sobre producción sostenible, comiendo productos frescos».
Sus ojos brillaban con el entusiasmo de quien vislumbra un futuro prometedor. Y lo mejor, podríamos ofrecer empleo a Agustín cuando salga del programa, algo que lo mantuviera ocupado, lejos de las tentaciones. Luisa lo encaró con admiración. Incluso con todo lo que había sucedido, él estaba pensando en ayudar a su hermano. Eres increíble, ¿sabías? Siempre pensando en los demás, siempre generoso. Santiago sonrió tomando su mano sobre la mesa. No es solo generosidad, es inversión en nuestro futuro, en nuestra familia. La palabra familia tocó a Luisa profundamente. Era algo que ella había perdido y ahora inesperadamente encontraba nuevamente, de una forma completamente diferente de la que había imaginado. Una semana después, recibieron la noticia de que Agustín tendría permiso para pasar la Navidad fuera del centro de rehabilitación. Un fin de semana de libertad condicional, acompañado por un oficial a cargo de su caso. Sería su primera visita a la Hacienda Esperanza desde el día en que intentara convencer a Luisa de robarle a Santiago. La perspectiva dejaba a Luisa nerviosa, pero también esperanzada. Santiago, percibiendo su ansiedad, sugirió que hicieran algo especial para la ocasión. ¿Qué tal una pequeña fiesta? Podríamos invitar a los empleados, algunos vecinos, amigos del pueblo, una celebración anticipada de Navidad. ¿Crees que es una buena idea? ¿Con Agustín aquí? Creo que sería perfecto. Mostrarle que hay una comunidad dispuesta a apoyarlo, que no está solo en esta lucha. Y así lo hicieron. En los días que precedieron a la Navidad, la Hacienda Esperanza se transformó. Luces coloridas fueron colgadas en el portal, arreglos de flores del jardín decoraban la casa, el olor a comida casera llenaba el aire. Era la primera vez que Santiago abría la hacienda para una celebración desde que había comprado la propiedad, desde que había perdido a Claudia. Para Luisa, este gesto significaba más que una simple fiesta. Era un símbolo de que ambos estaban listos para un nuevo comienzo. En la tarde del sábado, los invitados comenzaron a llegar. Teresa y don Joaquín fueron los primeros, trayendo dulces caseros y abrazos cálidos. Después vinieron Cristóbal, otros empleados, vecinos, amigos que Luisa había hecho en la escuela y en el tianguis. La casa, antes tan silenciosa y reservada, ahora desbordaba de voces, risas, vida. Cuando Agustín llegó, acompañado por el oficial a cargo de su caso, Luisa sintió el corazón acelerarse. Él parecía diferente, más saludable, más calmado, con una mirada más limpia y presente. Usaba ropa sencilla pero bien cuidada, y había algo en su postura que sugería a un hombre intentando reconstruir su dignidad. «Gracias por invitarme», dijo él al bajar del auto, la voz ahogada de emoción. «Significa mucho». «Es Navidad», respondió ella simplemente, «época de nuevos comienzos». Se abrazaron, un abrazo sincero de reconciliación y perdón. Santiago se acercó, extendiendo la mano a Agustín. «Bienvenido a Hacienda Esperanza». Agustín aceptó el apretón de manos con gratitud. «Gracias por todo. Sé que no merecía tu ayuda». «Todos merecemos una segunda oportunidad», respondió Santiago. «Fue lo que Luisa me enseñó». La celebración que siguió fue sencilla pero significativa. Comida abundante, música, conversaciones animadas. Agustín, inicialmente tímido y reservado, poco a poco se fue soltando, conversando con los invitados, conociendo a los empleados de la hacienda, observándolo interactuar con don Joaquín, que contaba historias de los tiempos en que la región era puro monte y promesas. Luisa sintió una ola de gratitud. Era como si un círculo se cerrara, una herida antigua comenzara a cicatrizar. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, el mismo espectáculo que Luisa había admirado en su primer día en la hacienda, Santiago pidió la atención de todos. «Tengo un anuncio que hacer», dijo, sosteniendo la mano de Luisa. «Como muchos de ustedes ya saben, este último año trajo cambios importantes para la Hacienda Esperanza. No solo en la producción, que aumentó gracias a nuestros esfuerzos conjuntos, sino principalmente en la forma en que vivimos aquí». Él miró a Luisa con cariño. Cuando Luisa llegó, trajo consigo una energía nueva, una visión diferente,
una fuerza que transformó no solo la hacienda, sino a mí también. Hubo sonrisas y murmullos de concordancia entre los presentes. Hoy quiero oficializar algo que muchos de ustedes ya deben haber percibido. Luisa no es solo mi pareja en la vida, sino también en los negocios. A partir de enero, ella será oficialmente copropietaria de la Hacienda Esperanza, con participación igual en la administración y en las ganancias. Estallaron los aplausos, especialmente entusiastas de parte de Teresa y don Joaquín, que habían sido testigos de toda la jornada. Agustín, sentado en un rincón, aplaudía con lágrimas en los ojos, genuinamente feliz por su hermana. Y hay más, continuó Santiago, cuando los aplausos disminuyeron. Se volvió hacia Luisa, sosteniendo sus dos manos. Luisa Mendoza, tú me diste una segunda oportunidad de ser feliz, de creer en el amor nuevamente. ¿Aceptas casarte conmigo y hacer de esta hacienda, que ya tiene tu nombre en el corazón, oficialmente tu hogar para siempre? Lágrimas de alegría corrían por el rostro de Luisa. Sí, respondió sin dudar, 1000 veces sí. Una nueva ola de aplausos y celebraciones invadió el portal. Abrazos, felicitaciones, brindis. En medio de aquella celebración de afecto, Luisa encontró la mirada de Agustín. Él levantó su copa en un brindis silencioso, una petición de perdón, una promesa de cambio, un reconocimiento de su felicidad. Ella le devolvió el gesto, sintiendo que un ciclo se completaba. Más tarde, cuando los invitados ya se habían ido y solo la familia más cercana permanecía, Teresa y don Joaquín, que eran como padres para ambos, y Agustín, que pasaría la noche en la hacienda antes de regresar al programa a la mañana siguiente, Luisa y Santiago caminaron de la mano hasta el punto más alto de la propiedad. Desde allí podían ver toda la extensión de la Hacienda Esperanza, bañada por la luz plateada de la luna llena. Es todo tan perfecto que a veces tengo miedo, confesó Luisa, apoyando la cabeza en el hombro de Santiago. Miedo de que sea solo un sueño. No es un sueño, garantizó él, besando su frente. Es la vida que construimos juntos, la vida que merecemos. Ella sonrió sintiéndose plena. La joven que había llegado allí menos de un año atrás, temerosa e insegura, con una pierna cojeando y el corazón herido, ahora era una mujer realizada. Sus cicatrices, tanto las físicas como las emocionales, no habían desaparecido, pero ya no la definían. Era su fuerza, su resiliencia, su capacidad de amar y perdonar lo que ahora marcaba su identidad. Esperanza, murmuró, mirando la hacienda que sería para siempre su hogar. El nombre no podría ser más perfecto, ni la dueña de él, respondió Santiago, atrayéndola para un beso bajo el cielo estrellado del estado de Puebla. Y así, entre los cerros verdes y los cafetales florecidos, una nueva historia de amor y superación se afianzaba, demostrando que incluso de los comienzos más improbables pueden nacer los finales más felices. Para Luisa, la jornada que comenzó con dolor y abandono se había transformado en un camino de autodescubrimiento y amor verdadero. La muchacha que había sido vendida por su hermano como una carga indeseada había encontrado no solo un hogar, sino también su verdadera identidad y fuerza interior. Y para Santiago, el hombre que había buscado refugio en la soledad después de perder su gran amor, la llegada inesperada de aquella joven marcada por la vida había traído de vuelta la capacidad de amar, de confiar, de soñar nuevamente. Juntos, ellos demostraban que el corazón humano tiene una capacidad infinita de curación y renovación, que las cicatrices del pasado, en lugar de limitarnos, pueden hacernos más fuertes, más compasivos, más completos. En los meses que siguieron, la Hacienda Esperanza floreció aún más. La compra de la propiedad vecina se transformó en realidad, y con ella nuevos proyectos surgieron. Una posada rústica fue construida para recibir turistas interesados en agricultura sostenible. La línea de productos orgánicos de la hacienda ganó reconocimiento regional, con las mermeladas y conservas de Luisa siendo premiadas en tianguis de productores. Agustín, después de completar con éxito el programa de rehabilitación, se unió al equipo, asumiendo la responsabilidad de la logística y las entregas.
Era un trabajo que le daba propósito y dignidad, manteniéndolo conectado a la familia y lejos de las antiguas tentaciones. El matrimonio de Luisa y Santiago, celebrado en una tarde dorada de otoño, reunió no solo a amigos y familiares, sino a toda la comunidad que se había convertido en parte de sus vidas. Fue una celebración sencilla, pero profundamente significativa, simbolizando no solo la unión de dos personas, sino la culminación de una jornada de transformación y renacimiento. Y cuando Luisa, radiante en su vestido blanco, caminó hasta Santiago sin rastro de cojera, resultado de un tratamiento que él insistió que ella hiciera con especialistas en la Ciudad de México, no hubo un ojo seco entre los invitados. Todos sabían la historia de la joven vendida por su hermano, que había encontrado en la adversidad la semilla de su fuerza y en el amor inesperado el suelo fértil para florecer. La historia de Luisa y Santiago se extendió por la región, inspirando a otras personas a creer en la posibilidad de nuevos comienzos, en la capacidad humana de superar adversidades y encontrar significado incluso en los momentos más sombríos. Y en la entrada de la Hacienda Esperanza, una nueva placa fue colocada con letras talladas a mano. Aquí, toda historia puede ser reescrita. Todo corazón puede ser curado. Toda vida puede renacer. Querida audiencia, esperamos que la jornada de Luisa y Santiago haya tocado sus corazones. Para continuar navegando por historias igualmente emocionantes e inspiradoras, hemos preparado una lista de reproducción especial que pueden encontrar haciendo clic en el enlace de la izquierda. Si esta narrativa de superación y amor verdadero resonó en ustedes, no se olviden de suscribirse a nuestro canal y dejar su me gusta en este video. Todos los días traemos nuevas historias que exploran la complejidad de la vida con sus desafíos y victorias. Compartan en los comentarios qué momento de esta historia les impactó más y qué otras narrativas les gustaría escuchar en nuestro canal. Recuerden, así como Luisa encontró esperanza en su camino más sombrío, nosotros también podemos transformar nuestras dificultades en oportunidades de crecimiento. Hasta la próxima historia.